Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es otro video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. Aquí me voy a enfocar en una característica muy puntual, que es una posibilidad que tenemos a partir de la versión 8 de Node.js de crear funciones que devuelvan promesas a partir de funciones que realicen típicamente tareas asíncronas y que respeten esta convención general que Node.js tiene para tales casos de recibir como último parámetro una función de callback que es invocada cuando la tarea síncrona en cuestión finaliza, pasándole como primer parámetro un error, que puede ser null para indicar de que la tarea fue realizada exitosamente, o el error en cuestión, y como segundo parámetro, según la función de la que se trate, algún dato relevante a la tarea que se está como resultado de la tarea que se está realizando. Bien. Esta función es una función que vamos a ver, está en el módulo útil que viene integrado con Node.js, es un módulo que está desde siempre en Node.js, lo estoy importando aquí y aquí lo estoy usando en existe archivo y a la función correspondiente que se llama Promesify, en existe archivo y en escribir archivo. Voy a comenzar por escribir archivo porque es más sencillo el ejemplo aquí, después vamos a ir a la otra función. Fíjense que aquí estoy invocando a Promesify pasándole una función que se supone respeta esta convención de la que hablé. Y efectivamente la función GrowFile del módulo fs respeta esta convención. Y esta función Promesify devuelve una nueva función. Devuelve una nueva función que al ser invocada va a devolver una promesa. Es decir, estoy, si se quiere, promesificando la función GrowFile, es decir, creando a partir de ella una nueva función que va a devolver, en vez de tener que pasarle un último parámetro con un callback, aquí directamente me devuelve una promesa. Lo que hace Promesify internamente es algo, no he visto el código fuente, pero conceptualmente es algo análogo a lo que nosotros estamos haciendo aquí y que comenté manualmente. Es decir, está invocando esta función que envuelve, esta función creada que envuelve a la función que pasamos, seguramente le pasa este último parámetro como un callback y de acuerdo a cómo haya sido invocado el callback, acepta o da por cumplida o rechazada la promesa que la función crea. Entonces aquí la cuestión es directa, estamos invocando precisamente con esos mismos parámetros, con el path y el contenido, y no estamos pasando esta función de callback. Entonces directamente ya aquí devolvemos una promesa. Fíjense que queda efectivamente mucho más conciso el código. Por supuesto yo aquí estoy creando esa nueva función de growupper, esta nueva función que envuelve a GrowFile. En cada llamada a escribir archivo podría haberlo puesto esto aquí arriba para ejecutarlo una sola vez, o usar otra técnica, digamos, de ver si ya la había creado o no. Bueno, eso son variantes. Conceptualmente lo importante es esto del Promesify que estamos viendo aquí. Bien, aquí en existe archivo también estoy usando Promesify para envolver la función open y crear una nueva de file system, y estoy creando una nueva función que capturo aquí en esta constante, a la que invoco también pasándole los mismos parámetros que les hubiera pasado de todas formas, pero nuevamente sin la función de callback, pero aquí fíjense que la promesa que devuelva open, no quiero devolverla en existe archivo. ¿Por qué? Porque file system open va a llamar a la función de callback con un error si el archivo no existe. Y yo no quiero que, y por lo tanto va a rechazar la promesa que esta función que creé aquí devuelva. Y yo no quiero que esa promesa se rechace. De hecho, en tal caso de que el archivo no exista, quiero aceptar la promesa, quiero cumplir la promesa indicando que el archivo no existe. ¿No es cierto? Y en el caso, de hecho, de que exista el archivo, esta función de callback, la función de callback a la que invoca open, la invoca pasándole como segundo parámetro un file descriptor, un descriptor del archivo. Y yo no quiero que se cumpla automáticamente la promesa pasando ese descriptor, sino quiero pasar true. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí, capturando con den, capturando la aceptación y el rechazo de la promesa que open devuelve, y yo devolviendo la promesa que estoy aquí creando con den. Esa es la promesa que estoy devolviendo. En este caso, si la promesa de open
se cumplió, es decir, pude efectivamente leer el archivo. El file descriptor que yo hubiera recibido aquí no me interesa, por eso directamente no lo pongo, simplemente devuelvo true en esta arrow function. Y en el caso de que se hubiera sucedido un error, que se rechaza la promesa creada por esta función, voy a recibir aquí el error, y si el error no es el error de que no encontré el archivo, entonces es un error que no reconozco y ahí sí quiero rechazar la promesa. Recuerdan que la forma de rechazar la promesa en estos contextos es disparando una excepción desde justamente la función de callback, la función manejadora en este caso de esa situación. Pero si resulta que sí es ese error o no hay un error, porque el archivo se pudo abrir, aquí está mal el comentario, porque está mal, lo voy a borrar directamente. Puede ser que disculpe, no, está bien el comentario. Si el error fue de que el archivo no existe, efectivamente voy a cumplir la promesa devolviendo false. Aquí tenemos un ejemplo de lo que yo decía en algún video previo, que esta promesa de aquí se está rechazando, pero no implica que la promesa subsecuente que estoy creando aquí sea sensato también rechazarla. Aquí hay un ejemplo claro de ello. Fíjense que efectivamente se rechazó la primera promesa, pero esta segunda promesa yo quiero aceptarla. Depende de la condición. En esta condición de la que hablé recién, de hecho la voy a aceptar pasando false para indicar que el archivo no existe. Para ver que esto efectivamente funciona, voy a invocar a NodeServer, allí. Voy a ejecutar, vamos a hacer un upload, un post de proverbio. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí tengo el archivo proverbio, lo voy a eliminar. Voy a de vuelta a ejecutarlo para simplemente ir ordenadamente, no porque no sirva el ejemplo que acabo de ejecutar. Vamos ordenadamente, hago un post y ustedes fíjense que efectivamente creé el archivo, se devolvió el 201, es decir, sigue funcionando, el resto de lo que estaba lo dejé igual, no hubo cambios, y efectivamente aquí está el archivo proverbio creado, aquí está, y si intento volver a hacer el post, me va a devolver el 400, que con el archivo ya fue subido. Es decir, se ejecutaron tanto existe archivo y escribió archivo y ambos fueron exitosos. Es decir, funcionó, digamos, tal cual esperábamos. Bien, en otros videos vamos a seguir con cuestiones de programación asíncrona en Node.js. Nos vemos en el próximo video.